Buenos días, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks. Para nosotros es un placer contar con su participación en esta mañana en el webinar sobre soluciones SaaS para mejorar la entrega y la seguridad de sus aplicaciones. Quisiera comentarles que este evento ha sido organizado para que tenga una duración aproximada de unos 45 minutos. Tenemos una sección de preguntas y respuestas. Los insto a que por favor la utilicen y también la sección de chat para que nos hagan saber sus inquietudes y conforme vamos a ir avanzando en la presentación, en el momento oportuno pues se evacuará esas dudas. Tenemos también sorteo de dos tarjetas de regalo de Amazon, esto cortesía de Signes Westcom, que es nuestro principal mayorista. Y bueno, para quienes no conocen mucho sobre nosotros, quisiera contarles rápidamente pues quiénes somos. Somos una empresa que nos apasiona la tecnología y la innovación. Nosotros ya tenemos 26 años de estar en el mercado. Somos una empresa de ciberseguridad y tecnología de redes y durante esta trayectoria el éxito lo hemos logrado de la mano de nuestras importantes alianzas con nuestros socios comerciales, como el de esta mañana. Nos acompaña Juan Villalobos, Software and Cloud Sales Manager de F5. Bienvenido, Juan, y muchísimas gracias por tu compañía hoy. Gracias, Griselda, y gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla un minuto, por favor. Ok. Muchas gracias el día de hoy por acompañarnos en este webinar. Griselda explicaba, mi nombre es Juan Villalobos, soy el Software y Cloud Manager para LATAM. Y es un placer estar con ustedes. Me gusta mucho Costa Rica y he estado varias veces en su país. Pero me gustaría iniciar esta sesión con una pequeñita encuesta, muy relacionada a lo que estamos viviendo el día de hoy. Griselda. Ya pueden mirarla. Entonces, sí. Entonces, no es nada raro. Todos estamos trabajando desde casa. Para que tengan una idea, yo, Juan Villalobos, trabajo en mi casa cuando estoy viajando. Entonces, siempre he hecho teletrabajo de la casa. Pero me gustaría entender cómo están ustedes en este momento, ya que lo más importante es la salud de ustedes y de su familia. Y espero que todos estén bien, trabajando de casa y obviamente viviendo estos nuevos momentos de cambio que nos ha podido ajustarnos a todos a vivir de una nueva forma. 80 Correcto. días, el 50%. Wow, yo puse siempre eso en teletrabajo, pero 80 días, impresionante. Y no creo que sean el único país que estamos viviendo esta situación. Los entendemos y nosotros mismos lo estamos viviendo y exactamente el equipo de AS. Excelente. Ok. Entonces, demos inicio a la presentación. El día de hoy vamos a hablar de modelos de consumo y en especial un nuevo modelo de consumo que se llama Cloud Services de F5, con un servicio SaaS, ¿ok? Y con la intención de esto, entender cuáles son esas diferencias que tienen a los modelos tradicionales que ustedes han adquirido F5 durante el tiempo. Entonces, en la visión de F5, cada es una compañía de software, ¿ok? Que se diferencia en cuanto a cómo presenta esas aplicaciones a los clientes. Y para nosotros, las aplicaciones se han vuelto un capital del negocio muy importante el que ustedes manejan. Muchas de las compañías lo que buscan es ser innovadoras, diferenciarse, incrementar la velocidad que llegan al mercado y de esa forma entregar valor a los clientes por medio de esas aplicaciones. Y muchos de ustedes ya están creando esas aplicaciones listas para el cloud, entendiendo que necesitan esa velocidad, esa escalabilidad y esa elasticidad. Muchos están moviendo de ese data center CAPEX, de costo capital, a un costo OPEX.
Y esa adopción de multicloud ha llegado a que casi el 87% de nuestros clientes tengan esa estrategia multicloud y la estén adoptando. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Y por qué está pasando esto? El área de desarrollo es muy ágil, es muy libre y tienen muchas formas de adquirir tecnología para moverse a esa velocidad. Pero 0% de nuestros clientes pueden decir con certeza dónde están esas aplicaciones. ¿Okay? Y aquí es clave cuando yo les pregunto a ustedes si todas esas aplicaciones que ustedes, ciertos, no tienen esa visibilidad cuando llegan a este multicloud, requieren o están teniendo las políticas internas de seguridad y privacidad para poder llegar a esas aplicaciones y ser mucho más eficientes. Otro componente clave que ha cambiado es cómo ha crecido el área de desarrollo DevOps dentro de las compañías y más la metodología que ellos traen hacia el mercado, donde esos equipos, indiferentemente de donde esas aplicaciones estén siendo desarrolladas, tienen que ser protegidas para cada uno de ellos. En este momento, el 65% de las compañías están en un modelo, en esas metodologías de DevOps, y el cual va a seguir creciendo para el año 2021. ¿Okay? Pero asimismo, la automatización y esa velocidad de ir al mercado nos lleva a que muchos de los CEOs indiquen alrededor del 70% estén utilizando uso de APIs para interconectar esa automatización con diferentes herramientas. Y va a seguir creciendo para el año 2021. Esa área de DevOps se ha vuelto crítica en la agilidad del negocio y cómo llegar al mercado. Y asimismo, la tecnología ha cambiado. Las aplicaciones tradicionales en el plano de data y las políticas están versus esas aplicaciones nuevas con metodologías ágiles donde entra el componente de prueba y entrega de esas aplicaciones, que es completamente opuesto a cómo se generaban o se creaban las aplicaciones más adelante. Más aún, el 83% del tráfico de Internet el día de hoy son APIs, 17% es HTML. Y eso nos ha llegado a que nuestros clientes tengan una necesidad de resolver dificultades en esas analíticas y administración de esos procesos de APIs. Y miremos un poco ese paso de la modernización de las aplicaciones. Muchos de nosotros tenemos, ustedes tienen las aplicaciones, son predios, nosotros le llamamos aplicaciones monolíticas o arquitecturas monolíticas pesadas, grandes. Y a medida de que se abren nuevos aspectos, donde las aplicaciones pueden llevarse a diferentes ambientes, nuevamente para acelerar esos procesos, ser mucho más elásticas, hemos tratado o han tratado los clientes de poder acomodar esas aplicaciones y tenerlas listas para el cloud. Pero es un paso más atrás. Si miramos ahí es una migración, un rehost de esas aplicaciones que han tenido, pero si ustedes lo han hecho, se han dado cuenta que esas aplicaciones pesadas no funcionan muy bien en el componente del cloud público. Y esa aplicación tiene que estar optimizada para esos ambientes, para poder llegar a ser una aplicación nativa del cloud. Y hay un diferente proceso en esa modernización. En esa modernización hay cambios mínimos de código al principio en esa optimización de cloud para después llegar a una arquitectura cloud con un nuevo código. Y aquí me gustaría también tener un nuevo survey para entender dónde están ustedes en esta parte de esta migración o modernización de las aplicaciones. Iniciamos la votación, acá se las comparto. Entonces, cada uno de ustedes, y no hay una respuesta única, está en diferentes etapas. Y F5 entiende que hay diferentes etapas dependiendo de cuáles son las necesidades que ustedes tengan. Entonces, la idea aquí es entender un poco en qué proceso están ustedes.
y estamos viendo las respuestas. Algunos ya tienen implementadas soluciones en la nube, ¿ok? Pública. Unas están en proceso de evaluación y otras están en una nube híbrida, donde tienen ambientes en físico y en predios. Muy bien, muchas gracias. Pero miren lo raro, no tenemos iniciativas, pero solo nube pública, no hay ninguna. Es bien, todos están viendo la facilidad que entrega los procesos en la nube pública. Excelente. Entonces, entendamos un poco cuál es esa diferenciación entre una aplicación tradicional pesada y los ejemplos más claros que me llegan son las entidades de gobierno a nivel, no Costa Rica, a nivel LATAM. Son aplicaciones pesadas en centro de datos físicos en el cual la experiencia del usuario es un poco más lenta, ya que esa página requiere que esté cargada completamente para que el usuario pueda empezar a trabajar. Si miramos por otro lado aplicaciones modernas, llamemos una que utilizamos muy común y el que gane al final la rifa tendrá esa opción de ir a adquirir en Amazon.com. Y ese es mi ejemplo, Amazon. Amazon, ustedes entran a Amazon, la página no ha cargado en su totalidad y ya pueden navegar mejorando en sí esa experiencia de usuario. Y ese es el objetivo de modernizar esas aplicaciones, que sean rápidas, ágiles y la experiencia del usuario sea mucho mejor. Miremoslo de otro ángulo. La aplicación tradicional versus on demanda. En tradicional ustedes planean capacidad, adquieren ya sea un equipo hardware, un software, y llega a cierto nivel de capacidad, el cual tiene que entrar un proceso de procurement, de compra, de análisis de ustedes para volver a adquirir otra capacidad esperando una demanda que haya un crecimiento. Y esos pasos escalonados que generan pérdida de inversión porque están subutilizados los equipos, o puede llegar a un nivel más crítico donde los equipos no llegan a la demanda y ustedes están en proceso de adquirir nuevas plataformas, generando esa satisfacción del cliente. Al contrario, en un proceso on demanda como un SaaS de F5 Cloud Services, el uso está diseñado a la demanda y capacidad del cliente. En otras palabras, ustedes pagan por lo que están consumiendo. No hay gastos innecesarios y no se genera esa disatisfacción del cliente. ¿Okay? Entonces, hablemos un poquito de Cloud Services. ¿Okay? Cloud Services y lo que nos indica el objetivo de este equipo de F5 es entregar aplicaciones nativas SaaS o soluciones para mejorar a esas aplicaciones en la entrega y la seguridad y esa visibilidad que tienen ustedes. ¿Okay? Entonces, el portafolio de F5 y dónde entra SaaS. Ustedes van a seguir y eso es la estrategia multicloud con un data center donde tienen las aplicaciones todavía mucho más complejas, más pesadas, las cuales no van a subir al cloud. ¿Okay? Y pueden tener un ambiente híbrido, parcialmente físicamente y entrando en ciertos ambientes de nube pública. ¿Okay? Un SaaS de F5 utiliza la misma tecnología que desarrollamos y tienen ustedes experiencia en utilizado, pero no hay equipos hardware. ¿Okay? No hay que administrar esa arquitectura y es un proceso totalmente automatizado. ¿Okay? Nuestra misión, ¿okay? Como explicaba, Cloud Services es un modelo pay as you go. No hay mucha diferencia, o hay mucha diferencia, perdón, en la forma como se adquiere a como ustedes han adquirido F5 en el pasado. Se hace un solo pago mensual, ¿ok? Y se paga por lo que se utiliza. Y esto permite a nuestros clientes no tener que hacer esa inversión a larga escala de solución de F5 en equipos hardware o otro tipo de productos. ¿Okay? Es muy simple, se inscriben en Cloud Services, ¿ok? Y de esa forma ustedes pueden adquirir, crecer desde pequeño o a medida que el negocio va creciendo o la necesidad del cliente va creciendo. Ese servicio es un servicio full managed
en alta disponibilidad y disponible globalmente. Ya es transparente para ustedes. Todo ese backend es manejado por F5. Aquí no hay que estar pensando, no, tengo ciertos picos en algún momento, porque esa parte es trabajada directamente en el consumo de F5. Es multicloud, es agnóstico, pueden estar en cualquier tipo de cloud público, esas aplicaciones, sea AWS, Azure, etc. ¿Okay? Y ese plano de control se maneja con una interfaz gráfica, ¿okay? Que complementa y está diseñada para poder trabajar de la mano de ustedes de una forma simple y escalable. Y obviamente está todavía basada en tecnología de F5. ¿Cuál es la intención o la idea que tenemos aquí? Es que ustedes puedan evaluar esta solución en minutos y no en meses. ¿Okay? Provisionando en el multicloud globalmente servicios en minutos. Tener visibilidad en tiempo real de métricas, recomendaciones y consumo que están teniendo en este momento. Y así de esta forma, tener un estándar hacia la raya de desarrollo de qué es lo que están consumiendo en servicios hacia las aplicaciones y similar a lo que ustedes tienen en ambientes físicos. Muchos de ustedes han visto esta gráfica y la han visto en diferentes presentaciones, asumo, o lecturas que han tenido, el cual nos permite adaptar e innovar el ciclo de nuestras soluciones en Cloud Services. ¿Qué significa esto? Nosotros constantemente hacemos cambios al código para mejorar la solución. Si empezamos con un feedback del cliente específico por una solución, esta solución es actualizada, mejorada para que sea consumida. Normalmente se hace un release, se hace un deployment directamente. Ustedes hubo un consumo, un entendimiento real de las componentes analítico y visibilidad, el cual recibe un feedback y nuevamente se actualiza el código para hacerlo. Si comparamos esto versus una solución hardware, para F5 hacer un release de estas soluciones requiere mucho más tiempo en ese desarrollo prueba para que ese equipo salga al mercado. Y aquí nos enfocamos en esa continua integración, continuo desarrollo que quiere, muy asimilando las estrategias y las metodologías de desarrollo de aplicaciones. ¿Qué componentes o cuál es la visión de esa arquitectura tenemos el último en este caso? Tenemos el portal. El portal tiene visibilidad y vamos a hacer un demo más adelante de cómo se configura unas soluciones, en específico la de DNS Load Balance. Tenemos la parte del componente de Cloud Services, ¿okay? DNS secundario, ¿okay? Y lanzamos en este instante en lo que llamamos Essential App Protect o la componente de seguridad a esas aplicaciones. Y mi idea el día de hoy es hablar de esos 3 puntos, ¿ok? Y hacer obviamente el demo que va a dar en este momento. Por favor, si existe una pregunta, el chat está disponible. Clave para Cloud Services es el dashboard. Y aquí tienen ustedes 2 opciones. Pueden tener el autoservicio, hacerlo ustedes directamente, o a través de AEC, donde es el administrador de esa plataforma y trabaja en conjunto del lado de ustedes. Este dashboard tiene muchos componentes, el cuales indican lo que es la visibilidad y analítica de lo que está pasando en este momento con nuestras aplicaciones que ya están en el cloud público para poder tomar acciones. Entonces, antes de iniciar en detalle cada uno de ellos, quiero lanzar el tercer survey del lado de nosotros. Vamos a ver, ya casi se las comparto. La modernización de los ambientes, ¿correcto? Correcto. Iniciamos la votación. Entonces, ¿a qué viene esto? Yo hablaba de que las aplicaciones se están cambiando. Y si las aplicaciones
en un ambiente, una estrategia multicloud, decíamos, el data center no va a desaparecer. Pero esas nuevas aplicaciones que están utilizando ambiente del cloud público tienen que ser modernizadas. ¿Okay? Hay que entender, y mi idea de este survey es entender dónde están ustedes respecto a si las aplicaciones solo funcionan en el data center público. No tienen aplicaciones, y eso es un poco parte del chiste, ¿ok? O están ya desarrollando ese código, optimizándolo para las aplicaciones, o ya están en el último nivel, son aplicaciones serverless que ya utilizan prevención de bots y ya tienen ciertas aplicaciones en ambientes híbridos, físico y en nube pública. Entonces, listo, estamos, y los que estamos presentes, estas aplicaciones solo funcionan en el data center público. Pero acuérdense que ustedes en el survey pasado hablábamos de que ya existe una estrategia de multicloud, la cual los va a llevar a esa modernización o a esas aplicaciones nuevas. Gracias por el survey. Con gusto. Entonces, hablemos de los 3 componentes que tenemos disponibles. Hay más en desarrollo y en ambiente de beta, pero me voy a enfocar lo que ya está disponible en F5 Cloud Service. Entonces, vamos a hablar de DNS, ¿ok? El DNS, el servicio. ¿Cuáles son las funcionalidades que tenemos en este momento? Tenemos un servicio que empieza con precio cero, gratis, alrededor de 3 millones de queries mensuales, ¿okay? Con una zona. Una zona para F5 es un portal, ¿ok? Es muy fácil de hacer el setup, ¿ok? Se maneja a través de APIs y es intuitivo, ¿ok? Hay disponibilidad global en este momento, funciona con autoescalabilidad y tiene diferentes niveles de seguridad, en el cual incluimos hasta componentes de ataque de negación de servicio DDoS. Aquí tenemos 2 casos específicos de uso. El DNS secundario, y los casos que uso ahí es reducir carga al primario, probar redundancia en caso de que haya un error o un fallo en el primario, ¿okay? Improve y mejora mucho más la respuesta y tiempo de respuesta dependiendo de la geolocalización, ¿okay? Y como les indicaba, en caso de ataque N2, el primario puede ser completamente apagado para ser atendido por el secundario. Aquí es clave cuando ustedes ya tienen aplicaciones directas en cloud público y poder redireccionar ese tráfico dependiendo de la necesidad del cliente y el tipo de aplicación que están trabajando. Segundo caso de eso es la configuración primaria, ¿ok? Solamente para tenerlo andando, pero todos esos servicios y queries los maneja el secundario, ¿ok? Maximizar ese performance que tiene el F5 y poder ofrecer un DNS full con protección de ataque de negación de servicio ya incorporado. El segundo solución es el DNS Load Balance. Para los que llevan tiempo en F5, esta solución se llamaba antes GTM, ¿okay? Global Traffic Manager, ¿okay? Muchos lo conocen como el Global Service Load Balance, ¿okay? En F5 es el DNS, el balanceador de DNS, ¿okay? Y similar a la solución pasada del DNS secundario, hay un componente o una capa que es gratuita, de hasta 3 millones de queries por segundo para una sola configuración. ¿Okay? Pero aplica las mismas funcionalidades que tenemos en nuestras soluciones de DNS que están dentro de su data center. Es un DNS inteligente, hace pruebas de la salud de esa aplicación y respuestas automáticas. Puede ser basado en location, geolocalización. Muy simple, y van a escuchar mucho de mí, muy simple de poder hacer el setup y la configuración de esa solución. Trabaja directamente intuitivo con interfaces de APIs, ¿okay? Y nuevamente está incorporado nuestro servicio de ataque y negación de servicio dentro de la solución. Aquí tenemos en específico 2 casos de uso. ¿Okay? Aquí es el balanceo de las aplicaciones dependiendo del usuario y de dónde viene.
Y el ejemplo que más hace, o como se está utilizando en este instante, y en específico que ustedes ven aquí, es que ven la comunidad, usuarios de la comunidad europea y usuarios globales. ¿Okay? Y los usuarios de la comunidad europea tienen ya unos ciertos estándares que en nuestra opinión van a ser volados a todos los otros países. Esos estándares de protección de los usuarios requieren que esa aplicación tenga nuevamente unas necesidades específicas. En este caso, ese load balance lo que hace es definir de dónde viene ese usuario y si es de la comunidad europea, como en este ejemplo, en este caso, reenviarlo a cierta aplicación específica. Un ejemplo más local en Costa Rica, y no va a ser de Costa Rica y no de Latinoamérica, y me pasa con un cliente que tenemos en Colombia. Tiene una distribución de unos clientes, son premiums o los clientes de negocio, esta es una entidad bancaria, versus a los clientes que no son de negocios. Y eso requiere otro tipo de aplicación y eso debería ser el redireccionamiento o el routing adecuado que tiene en ese momento. Tipo de funcionalidades, perdón, me devolví. ¿Okay? El cuarto caso de uso de esta palabra es disaster recovery. ¿Okay? Costa Rica, como lo que vimos en la Florida, puede ser llegado con un huracán en cualquier momento y hay una preparación que nosotros tenemos y los que vivimos en esta área del Caribe sabemos que tenemos que estar preparados. Y puede ser uno de los casos. Ustedes tienen otros niveles que conozco, temblores, los volcanes y otros tipos de situaciones que no tenemos nosotros, digamos, en mi caso en la Florida. Pero aquí es automáticamente detecta ese error para poder pasar al data center, al DNS correspondiente. Y la idea aquí en este desastre es que no haya una mala experiencia del usuario. ¿Okay? Todo esto se hace automático, sin ningún toque, tengo que redireccionar mi DNS. No, la automatización entra clave en este proceso. No sé si alguien hizo una pregunta hasta ahora. Recuerden, el chat de tu pregunta y respuesta está disponible. Entonces, el último componente que me gustaría hablar en este momento sería Essential App Protect. Y antes de hacer esto, me gustaría lanzar el cuarto survey que habla un poco sobre seguridad en los diferentes ambientes. Perfecto, vamos a iniciar. Entonces, la pregunta ahí es, si ustedes tienen el mismo nivel de protección en sus aplicaciones de los centros de datos o esas aplicaciones que ya están trabajando en nube privada o pública. ¿Okay? Entonces, si tienen la misma visibilidad y no control independiente del ambiente, y aquí la palabra clave es visibilidad, ¿okay? O son herramientas diferentes, pero están protegidas, o tienen protección en el data center, y para ustedes la nube pública va a encargarse de esa seguridad, o no hay necesidad, no se requiere porque ustedes no piensan que son de alto riesgo de solución. Que tenemos una respuesta, son herramientas diferentes, pero tienen protección, o sea que no tienen la misma. En el caso de esta persona, como es una abierto, no puedo ver quién es, pero no tienen la misma visibilidad de políticas, sino que son políticas diferentes. Ok, muchas gracias. Entonces hablemos un poco de Essential App Protect. Essential App Protect venía siendo el Advanced WAF o el WAF de F5. ¿Okay? Y el WAF de F5, como SaaS, pago por consumo, como pago por la necesidad que ustedes tienen. ¿Okay? ¿Qué componentes tiene clave esta solución de Essential App Protect? Como es un WAF de protección, es identificar y mitigar esas maliciosas IP. ¿Okay? Cuando ustedes físicamente adquieren un WAF de F5, tienen que adquirir una suscripción adicional que se llama IP Intelligence. Y ese IP Intelligence le da esa lista de reputación de malas IPs que están siendo o hacen ataques. Esto está incorporado en esta protección. ¿Okay?
El otro componente es la forma de poder darle seguimiento y mitigar esas campañas de amenazas que hacen en este momento, Poder identificar ese malware que está entrando y de esa forma Essential Protect está integrado con F5 Labs. Para los que no conozcan F5 Labs, es una entidad de F5 la cual toma información de Silverline, nuestro modelo de Managed Service, de todos los ataques que están pasando, hace análisis de lo que está pasando en los ataques de nuestros equipos y alimenta la solución de Essential Protect con esa información para poder ser mucho más relevante y estar al día con toda la información de las campañas que tienen. Si miran esto aparte de threat campaigns o campañas de amenaza que existen, se puede adquirir físicamente, pero es otro componente adicional a que viene con el WAF. Y obviamente está el componente del WAF básico donde se mitigan esos ataques a medida que llegan esas violaciones basadas en ratings automáticos. Y obviamente, como explicaba, es el componente que ustedes ven del WAF de F5 en adición a las otras soluciones. Ese componente de Application Security de la Essential Protect tiene un dashboard específico. Y ese dashboard específico tiene información muy detallada de qué tipo de amenazas están pasando, de dónde vienen esas amenazas, qué está pasando en ese momento para poder iniciar y resolver las soluciones. Es crítica esta visibilidad que se tiene para poder identificar los casos y qué ataques maliciosos están pasando sobre la aplicación. Si miramos una arquitectura o ese flujo de donde viene el tráfico, hay un usuario final, llega al DNS del cliente y entra el componente de Cloud Services. Y aquí en este momento lo tenemos dividido por regiones, región A, región B, región C. Y en este caso, el cliente es redireccionado a la región que es mucho más rápida para poder atender necesidades. Se inyecta la información de Cloud Services para que sí pueda accesar directamente esa aplicación. Entonces, hoy quería hacer un demo. En este momento, el demo es basado en Cloud Services DNS para que ustedes vean qué tan sencillo se configura la solución y cómo pueden entrar a trabajar con ella. Un segundo, vamos a pasar a mi video. Mi video es en inglés, pero tiene subtítulos en español y es muy corto, dura 2 minutos. Vamos a hacerle play. Hi, I'm Roger Barlow, Principal Product Manager with F5 Cloud Services. I'll show you how F5 Cloud Services can help you deploy a secondary authoritative DNS service with just a few clicks from our intuitive user interface. All you need to do is register for F5 Cloud Services. The registration process is simple. You just provide a username, password, and contact info. Once you're registered, go to the DNS Services tab and click the button to create a new secondary DNS service. Just enter the name of the zone and the IP of the primary authoritative name server for the zone. If you're using TSIG to secure your zone transfers, this is where you enter the key. Now click Get Zone File to transfer a copy of the zone. Once it transfers, you'll see a copy of the raw zone data so you can confirm its validity. You can also see that the zone is ready for deployment in the F5 Cloud Services system. Before we deploy, we'll do a quick test to show that F5 Cloud Services isn't yet responding to queries for the zone. Let's go ahead and deploy the zone into the globally distributed DNS cloud service. After you click the deploy button, the system will just take a few moments to propagate the new zone data to the DNS network and bring the new zone online. You'll see the status change to indicate that the zone has been deployed and the DNS services are in the OK state. You'll also notice that the system has provided primary and secondary Anycast address information for you to use to update your registrar or authoritative name server. Let's verify that the zone has been successfully deployed by querying the Anycast address of the service. F5 Cloud Services makes it easy to deploy your DNS into an expertly engineered, globally distributed, and DDoS-protected cloud infrastructure. Pay for what you use, scale on demand. Interesante, ¿no? La forma como en minutos, y alrededor de 2 minutos,
se puede configurar ese DNS secundario. Asimismo, las soluciones del DNS Load Balance y el Essential App Protect de seguridad llevan este mismo portal y configuraciones en minutos, escalable y, como indicaba el video, pagar por el consumo real que están utilizando. Quiero tomar estos últimos 5 minutos para hablar de otros tipos de consumos de F5. Hoy hablamos de SaaS, Cloud Services, que es el último componente que ustedes ven aquí, y es un componente de software, nada más. Está el Utility Pay As You Go que tenemos dentro de los marketplaces de AWS, Azure, Google, Alibaba, globalmente. ¿Okay? Y el último componente de software solamente está las suscripciones. Es una renta OPEX, CAPEX por un periodo específico de tiempo. ¿Okay? Aquí la idea de esto es que usted adquiera la solución sin tener esa inversión alta. Y vamos a hablar un poquito sobre e-subscription. Si hay el tercer componente del modelo de consumo es una mezcla del que ustedes pueden poner hardware y software. Está el perpetuo, que es como se ha consumido regularmente F5. Es una compra CAPEX que se amortiza a través del tiempo. Y aquí ustedes pueden comprar hardware, las VIs de F5, software, y esas VIs se pueden llevar como ejemplo, a un portal público. Pero también están los ELAs o los acuerdos de licenciamiento empresariales de F5. Existe híbridos que son hardware y software o solamente de software. Pero la idea aquí es poder maximizar esa flexibilidad de la arquitectura con un pago anual lo que está haciendo. Si lo miramos en otra forma, y lo voy a explicar más adelante, es en vez de hacer esa inversión pesada al principio, una de las formas de verlo es dividir esa inversión a lo largo de 3 años. Hablemos rápidamente de V-Subscription. Son contratos de 1, 2, 3 años. Se paga por esa instancia que se está adquiriendo. Todo lo que es soporte premium, software upgrades, están incluidos en el precio. ¿Okay? Y toda compra que se haga a mitad de tiempo de esa suscripción se hace cotérmino o prorrateada. Y voy a dar un ejemplo específico. Hacia ustedes, ¿qué valor trae esto? Es una licencia full movible. Y a lo que me refiero con eso, una licencia de perpetua, tú la puedes mover de diferentes ambientes, pero requiere ciertos pasos mucho más que hacen que se demore más. Hay que notificar F5, bajar la aplicación, indicar dónde la vas a llevar y volverla a cargar donde estás. En un modelo de suscripción se entrega un portal que se llama MyF5, el cual ustedes pueden llevar la llave a cualquier ambiente sin ningún paso, sin abrir un ticket de soporte. Es forma de controlar los gastos OPEX, ¿ok? Y como indicaba, es autoservicio dentro del portal de MyF5. Entonces, este portal que nos da manejar esa suscripción, el contrato así tipo iTunes que ustedes aceptan, el contrato de F5 y administrar esas licencias. Se ve muy pequeño, pero aquí están las llaves de esa licencia. Si está activa o no está activa, usted la pueden desactivar y llevar a cualquier otro ambiente. Y más aún, acá abajo dice sumar más productos. ¿Okay? Hacia futuro, ¿qué queremos sumar en este portal? Y teniendo, ustedes ya vieron Cloud Service y todos esos beneficios, entender cuál es el uso del reporte, entender cuánto está consumiendo ese reporte y tener ese reporte de billing y de pagos directamente. Pero miremos un ejemplo que decía, un cliente que quiere migrar de hardware a software, lo puede hacer con una suscripción y arrancar el modelo de suscripción por 0. Y a medida que va desactivando esos hardware, va activando software. O sea que esa inversión del primer año se puede partir, ¿ok? Para que no sea un gasto total desde el inicio. Un ejemplo aquí, el cliente adquiere una solución 0 y a los 3 meses adquiere una licencia. Y cuando yo hablé de prorrateo y cotérmino, esta licencia se va a facturar por los 9 meses que queda de ese año y termina en este ejemplo en agosto 2. Si a los 6 meses adquiere otra licencia porque está desactivando software y pasando a hardware y pasando a software, se factura ese mes y se factura por los 6 meses que quedan y termina el mismo día
de la suscripción, eso es cotérmino. Prorrateo o prorate es cuando nosotros cobramos por lo que falta a la suscripción. Y la última la quiero los 3 meses. Entonces, si paga por los 3 meses que faltan de la suscripción. Entonces, aquí, en vez de hacer esa inversión total, a medida que vas a esa migración, vas adquiriendo la plataforma adecuada. ¿Ok? Ya hacia el segundo año se decide, no, si sigo con esos ejemplos, esas 3 licencias, no, realmente F5 necesitamos 2 licencias. Y se hace ese cambio a medida que van pasando. El segundo componente que hablé de ELA o el ELA híbrido, que es el Enterprise License Agreement. Esto no es nuevo y asumo que muchos de ustedes han escuchado de otras compañías que puedo nombrar rápidas, IBM, VMware, Cisco, tienen estos modelos de consumo o acuerdos empresariales. Ese es un compromiso de 3 años donde se hace una sola negociación, un descuento único para todos los componentes de F5. Y lo que nosotros llamamos es el True Forward. Ustedes pueden consumir todo el licenciamiento de F5, pero lo que mide F5 son el consumo en los últimos 3 meses. O sea, si los últimos 3 meses se activó más de lo que se estimó que se iba a utilizar, ese promedio nos da pago para el siguiente año. ¿Okay? ¿Qué nos da esa visibilidad también? Que ustedes tienen 9 meses para probar, hacer pruebas de concepto, evaluaciones, demos de F5 de soluciones para poder definir si se va a adquirir o no se va a adquirir. Les doy un ejemplo real en este momento de clientes que tienen ELAs. Vino esto del coronavirus, no tenían el control de acceso de Federación F5, que el acrónimo es APM, Access Policy Manager. Activaron, no han pagado. Si llegan a los 3 meses últimos, hay un promedio de consumo. Si se lo apagan antes, no hubo ningún pago adicional de lo que están haciendo. ¿Okay? Al igual de los modelos de suscripción, está incluido el soporte premium. Y lo que hacemos es que cada trimestre, por medio de nuestro Customer Success Manager, es un equipo que está basado en Guadalajara, nos sentamos con ustedes, con ASE, y definimos cómo van versus consumo, qué necesitan probar, activar y poder llevarlos claramente con visibilidad y no tener sorpresas al final. ¿Ok? Igual que suscripciones son licencias completamente movibles, flexibles. Existe un otro servicio que se les entrega a ustedes un BigIQ License Manager para poder activar y desactivar las licencias que ustedes quieran en ese momento. Y la intención de una ELA es tener esa protección anual de presupuesto. Y a lo que me refiero de esto y más adelante van a ver, yo puedo tener esa bolsa de dinero y poder utilizar el software en cualquier ambiente. Un ejemplo, adquirir software bebé que está dentro de nuestro data center físico como virtuales, pero necesitan ahorita moverlos a AWS. Es una bolsa de dinero. Ustedes pueden utilizar cualquier componente y llevarlo a cualquier ambiente que quieran o sea necesario. Yo hablaba del True Forward. Es un compromiso anual por 3 años, pero lo que mide F5 es realmente qué se ha consumido en ese promedio del mes 10, 11 y 12. En este ejemplo, el cliente tenía $500,000 anuales y activó más de lo necesitado por necesidad del cliente. Porque nosotros hacemos un sizing inicial para definir cuál será el consumo y si no hay más consumo, ese es el pago anual, no hay ninguna diferencia. Si se adquiere nuevas soluciones o el negocio por necesidad crece, ¿ok? La idea aquí es que ustedes adquieran o suban ese software y el promedio de consumo que nos va a dar en los últimos 3 meses nos lo pago para el siguiente año. Y así consecuente para el segundo año. Todo lo que hablamos hoy, Cloud Services, V-Subscription y los ambientes ELA, tienen incluido en el precio el soporte Premium 24/7 de F5. En este caso, para F5 existe un centro de soporte en Guadalajara, México, el cual está más en la hora que nos corresponde a nosotros. Pero hemos tenido casos de que los atienden desde Nueva Zelanda.
¿ok? Y el cliente está satisfecho de la respuesta de Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda son las 12 del día y tu ventana de mantenimiento es a las 12 de la noche. Y quieres tener ese ingeniero disponible en ese momento. Lo puedes hacer. Si no, le dices al abrir el ticket a las 3 de la mañana, ¿sabes qué? Pásame mi zona de horario y te van a asignar Guadalajara directamente. Eso es lo que tenía el día de hoy. No sé si existen algunas preguntas o dudas. El equipo de F5 y AS está disponible para ustedes. No sé si tengan alguna duda o pregunta en este momento. Yo tengo una aquí que me dice que si esto solo funciona para nubes públicas. Entonces, el SaaS de F5 está diseñado cuando tú tienes un ambiente híbrido y físicamente, el ejemplo, tienes F5 con esa visibilidad y control de esas políticas y en este caso ya estás llevando unas aplicaciones a la nube pública. Entonces, es la forma como tú puedes adquirir esa solución y tener esa visibilidad y control con la misma solución de F5, pero con un pago por uso, emulando muy bien donde tú llevaste esa aplicación, sea Azure, AWS, Google, donde estás pagando por consumo. Y esa es la idea. Que tengo otra pregunta. La pregunta es que si pueden hacer ya un test, una prueba. Sí, como vieron en el video, hay dos formas como lo pueden hacer. Una es directamente con AS y iniciamos la parte de prueba. Podemos hacer un demo de 15 días, cero costo. El setup toma minutos como ustedes vieron y pueden probar la solución a la medida.